En Argentina, la AFIP devolverá percepciones por compras en dólares, beneficiando a más de 300.000 personas. Escuchamos el análisis en La Nación Más. Con un reporte súper claro de lo que está pasando. Bueno, ahora viene el reporte súper claro de Meli. Vamos a hablar de la gente que compró con la tarjeta consumos en dólares. Así es. Hay novedades. ¿Vas a poder recuperar un manguito de todo eso? La AFIP está devolviendo. No lo puedo creer. Está devolviendo plata, que es raro, ¿no? Contar estas noticias. ¿La AFIP devuelve plata? La AFIP está devolviendo plata. La AFIP siempre es como la pirinola, toma todo, ¿viste? Toma todo, toma todo, toma todo. Exacto. Todos ponen. Y ahora cayó en... Te devuelve. Te devuelven. Este es un sistema que está puesto desde el 2019, cuando un poquito más tarde, 2020, cuando el gobierno empezó a poner impuestos para tratar de encarecer en ese momento el dólar, para comprar el dólar en el banco. Claro. En ese momento todavía se podía hasta $200, pero no había tantas restricciones como existen en la actualidad. ¿Qué pasó? Todos los argentinos querían comprar los dólares porque el dólar oficial estaba barato, entonces el gobierno dijo, bueno, empecemos a poner un 25% de impuesto a las ganancias, a cuenta de ganancias. Sí. Después dijeron, bueno, pongamos otro 25% de bienes personales, a cuenta de bienes personales. Bueno, así fueron cambiando a lo largo de los últimos años, y el año pasado, en diciembre, antes de que asuma este gobierno, el dólar oficial tenía un 155% de impuestos. 30%. O sea, una cotización absolutamente mentirosa. Completamente en vez de decirte, artificial. mirá, es una sanata lo que estamos haciendo, es, mirá, sí, nosotros decimos que vale 300, pero si vos lo querés, te vale 1.500. Exacto. Entonces, vos tenías un 30% de impuesto a país, Sí. ese no se devuelve. Pero sí tenías un 25% de bienes personales, a cuenta de bienes personales, que ese sí se devuelve, depende de los casos, Claro. y tenías casi un 100% de ganancias. Claro. Lo que pasaba es que a vos te lo cobraban y te lo devolvían recién al otro año, y la inflación... Totalmente. Se comía Entonces, todo ese pedacito. si vos el año pasado, por ejemplo, compraste el cupo de $200 en el banco, o fuiste al exterior y gastaste con la tarjeta de débito o de crédito y te cobraron todos esos impuestos, Sí. vos en enero, y hasta hoy en día podés hacerlo todavía el trámite, si te colgaste y no lo hiciste, para decirle, bueno, yo, por ejemplo, no pago impuesto a las ganancias y no pago bienes personales, pero igual la AFIP me lo cobró. Claro. Entonces podés hacer un formulario que tiene la AFIP de devolución de percepciones, y de esta manera te empiezan a devolver todo el dinero. Está bien, tuvimos 200% de inflación, Algo no es te lo algo. actualizan, pero algo es algo. O Si sea, de hiciste toda un la, viaje, toda la del 2023. todo lo que es Si de hiciste un viaje. 2023. Y si compraste, por ejemplo, algún servicio de También. nube, también. También, todo lo que es Incluso Netflix, los Spotify. streamings, exacto. Los streaming también. Ok. Exactamente. Podés pedir la Está bueno recuperación. porque cuando vos rellenás el formulario, la AFIP te lo tira automáticamente. Vos empezás a cargar y te dicen, nosotros te cobramos tal impuesto, tal impuesto. Entonces vos decís, bien a todo, si ves que te falta alguno, lo podés sumar, y de esta manera te lo devuelven. ¿Qué pasó? Generalmente vos haces el trámite en enero, que es el primer día hábil que lo podés llegar a pedir. Pero hasta ahora, fíjate, estamos en octubre y recién ahora empezaron las devoluciones, porque se fueron acumulando de todos los últimos años. Entonces vos tenías acumulado te la de devolvieron? 2021. Va devolviendo, pero hay tantas Con que cuentagotas. a veces iban haciendo a poquito. Son Cuando a veces 150 millones de dólares que tiene el gobierno argentino respecto de los contribuyentes. No es tanto, Pero pero, bueno. es plata. No es tanto, pero es mía. Pero es plata, claro. Totalmente. Mía. Cuando me la pedís, hay Sí. fecha de vencimiento. Cuando me la tenés que devolver, me la devolvés La cuando va a vos querés. devolver desde este Es un- mes, de es fines de un- octubre es un hasta loco eso, 6 meses. Pero bueno, si no lo hiciste, puedes hacerlo. Y en tal caso, si ya lo hiciste y estabas esperando, a partir de ahora y hasta abril del año que viene, porque no es tan inmediato, va a demorar 6 meses, vas a ver que en la caja de ahorro te van a aparecer unos pesos Ok. Bueno, de lo que está muy te bien. cobraron. Que se pongan las pilas, porque cuando vos tenés que pagar anticipo de ganancias, o sea, vos no la ganaste, todavía no tuviste que declarar, pero por las dudas tenés que anticipar. Si vos te retrasás en el anticipo de ganancias, te cobran. Sí. Claro. Total. Pero para devolvértela, se pueden tomar su Y es tiempo y una ni manera siquiera de te la la caja. actualizan. A los premios. Sí. Yo también quiero hacer lo mismo. Yo quiero hacer lo mismo. Con intereses. Vamos viendo, ¿te voy pagando? Sí, vamos viendo, vamos viendo. Bueno, ojalá que cambien estas cosas que vienen de años de desastre. La verdad que, bueno, ojalá que esta cosa de hojarasca, estas cosas que están viendo las regulaciones, también empiecen a pensar en cómo el Estado se porta de una manera cuando te cobra, pero a la hora de devolvértela, Totalmente. otra vara. Ahí te agrego chiquitito. Cuando vos hiciste la presentación y formulario y la AFIP todavía no te devolvió, te empieza a correr unos intereses a favor, Ajá. que estaba del 3,9, ahora con la inflación por ahí empezás a ganar un Claro. poquito más. Pero hasta Claro. ahora venías perdiendo.
Y bueno, cuando la inflación baja, esa tasa va a bajar Totalmente. como un campeón. Seguro. Bueno, vamos a... Recién me escriben y me dicen, che, ¿cómo que mañana va a estar todo cerrado? Que el Tucu me dijo que... Bueno, la cosa es así. Claro. Mañana hay una carrera...